Tengo el honor de estar en las formidables instalaciones de CLAM, Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina, entrevistando a mi pediatra integrativa y funcional, doctora Dayana Gálvez. Hola, pues siempre me es un gusto acompañarte en esta entrevista. Gracias por invitarme. Gracias. Es mamá de 2 hijos y mi pediatra desde hace varios años. Es médica cirujana de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en pediatría de la Universidad del Rosario, formada en medicina funcional en la Fuchs y en el Kresser Institute. Es diplomada en lactancia materna, nutrición materna e infantil y terapias alternativas. Empecemos. Doctora, ¿cómo podría explicar en términos simples para nuestra audiencia qué es la microbiota y su importancia en nuestra vida diaria? Claro que sí, Agustín. La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en un ecosistema dado. En el caso de la microbiota humana se trata de los microorganismos que viven junto con nosotros. A veces ignoramos este dato, pero en nuestro cuerpo hay 10 veces más células microbianas no humanas que células humanas propiamente dichas. Dentro de esta microbiota contamos virus, bacterias, protozoarios, helmintos y arqueas. Interesante. Y no eran los microorganismos malos, siempre nos contaban que las bacterias son las causas de infecciones. Hubo un tiempo en la medicina en que se consideraba que las bacterias y los microorganismos en general siempre estaban mal. Pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta que convivimos en una simbiosis con estos microorganismos. Quiere decir que nos acompañamos mutuamente, nosotros les brindamos algunas cosas y ellos también aportan a nuestra salud. Entonces, no siempre los microorganismos son malos. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de que convivimos con ellos? En todo nuestro cuerpo hay virus, bacterias, hongos y parásitos, en absolutamente todo nuestro cuerpo. Principalmente habitan a nivel de nuestro sistema gastrointestinal, fundamentalmente en el intestino grueso, ¿sí? Cuando una persona tiene muy pocas bacterias en su intestino, o los niños, por ejemplo, han estado muy expuestos a lugares muy limpios, con poco contacto con bacterias, tienden, por ejemplo, a desarrollar enfermedades inmunológicas y alergias, y esto es pues una prueba de que convivir con estos microorganismos es importante. Muy bien, gracias doctora. Segunda pregunta. ¿Usted cómo cuida la salud y microbiota de sus hijos? ¿Cómo cree que es importante que los niños vivan para que tengan una microbiota fuerte y sana? Las mamás empezamos a cuidar la microbiota de nuestros hijos desde antes de que el bebé llegue. Entonces, siendo muy juiciosas con nuestra alimentación y con un estilo de vida saludable, incluso desde que estamos apenas pensando en ser mamás. Esto se debe extender durante todo el periodo del embarazo. Cuando ya nace el bebé es muy importante favorecer una lactancia materna, ojalá exclusiva en la medida de lo posible, y esto empieza a cuidar el intestino de nuestros hijos. Asimismo, ya una vez el niño empieza a tener contacto con los alimentos, cuanto más natural sea la alimentación, como tú y yo muchas veces lo hemos hablado en consulta, mucho mejor va a ser la microbiota. Los productos procesados, paquetes, gaseosas, sodas, exceso de azúcar, va a ir en contra de la microbiota de nuestro cuerpo. Entonces esa es una intervención muy poderosa. ¿Hay alguna otra intervención? Por ejemplo, ¿algún otro estilo de vida que pueda afectar la microbiota? El contacto con la naturaleza es vital. Cada vez vivimos más como encerrados, ¿no? O sea, nuestros niños cada vez tienen menos contacto con el césped, con parques, con naturaleza. Desafortunadamente estamos en ambientes mucho más construidos, mucho más limpios, y esto no favorece el adecuado desarrollo. Entonces, que nuestros hijos tengan contacto con los árboles, con la tierra, con el pasto, con los animales, favorece que tengan una microbiota mucho más rica. Listo. Muchas gracias. Doctora, ¿usted cree que la microbiota cumple un papel importante en el diagnóstico de sus pacientes? Por supuesto que sí. Como te he contado, hace unos años en la medicina consideramos que todos los bichos o microorganismos eran malos. Cada vez nos damos cuenta que son muy importantes para nuestra salud, y en este momento sabemos que son determinantes para la forma en que metabolizamos los alimentos, son determinantes para la forma en que se desarrolla nuestro sistema inmunológico, y esto que las mamás nos preguntan de cómo hago para que mi hijo tenga unas defensas altas, también depende de tener una buena microbiota, y son tan importantes que ayudan incluso a la adecuada producción
de los neurotransmisores, que son las sustancias que gobiernan y comunican nuestro sistema nervioso central. Entonces, en este momento, cuando llega un niño a mi consulta con alguna enfermedad gastrointestinal, respiratoria, inmunológica o incluso alguna alteración en el desarrollo de sus habilidades escolares, siempre va a ser una parte importante tener en cuenta cómo está la microbiota de ese niño. Muchas gracias. Número 4. ¿Usted cree que los probióticos tengan algún impacto en la microbiota? ¿Son realmente eficientes a la hora de usarlos para tratar la microbiota? Esa es una pregunta muy interesante, porque los probióticos son una herramienta, digamos, relativamente reciente en la medicina. Antes no teníamos probióticos. Y se han ido elaborando más y más herramientas con diferentes cepas. Digamos que estos microorganismos hay de muchos tipos diferentes, hay muchas cepas y especies que conviven con nosotros. En lo que contamos con medicamentos o suplementos probióticos, apenas hay algunas específicas, no contamos con todo el espectro microbiano para suplementar. Entonces, sí nos ayudan mucho. Nos ayudan en caso de, por ejemplo, pacientes que tienen una microbiota que está desbalanceada, que tienen pocas bacterias buenas, ayudan a repoblar ese intestino. Nos ayudan, por ejemplo, en caso en que ha sido necesario el uso de antibióticos, ayudar a que la microbiota no se afecte tanto. Sin embargo, si solamente damos el probiótico, puede ser que no hagamos tanto efecto terapéutico. Okay. Debemos cuidar también los aspectos del estilo de vida que tú me has preguntado para que realmente la microbiota sea sana. Únicamente tomar probióticos como única intervención no funciona si seguimos teniendo una dieta inflamatoria, no funciona si tenemos poco contacto con la naturaleza, no funciona si no cuidamos el resto de nuestras funciones. Muy interesante. Y una pregunta, yo estaba viendo un artículo en el cual había niños que consumían probióticos y desarrollaban enfermedades. Okay. ¿Cómo se relacionan esos? Si supuestamente es para ayudar a la microbiota. Hay un término en medicina que se llama disbiosis. Sí, disbiosis. Con ese término definimos cuando la microbiota no está equilibrada. Hay varios tipos de disbiosis. Entonces, disbiosis puede ser que tú tengas muchas bacterias malas, o sea, una infección, una bacteria que no debería vivir contigo y que está ahí. ¿Sí? Eso es disbiosis. Pero también es disbiosis si de pronto de esas bacterias que sí deben vivir conmigo, que las denominamos comensales, hay demasiadas. O también es disbiosis si yo tengo muy poquitas bacterias. Entonces es una disbiosis por déficit. En el caso del segundo ejemplo que te pongo, que hay muchas bacterias, así sean bacterias comensales, dentro de las cuales una de las enfermedades más frecuentes que vemos ahora es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, aportar probióticos no nos funciona, porque en ese caso lo que sucede con nuestra microbiota es que tenemos un exceso de bacterias de pronto en un lugar donde no deberían estar. Entonces en ese caso, por ejemplo, un niño que toma probióticos y tiene un sobrecrecimiento bacteriano puede empeorar sus síntomas. No significa que ese probiótico sea malo, significa que necesitamos primero hacer otros procedimientos para mejorar la distribución de esas bacterias y luego puede ser que sea necesario aportar los probióticos en un momento más oportuno. Ok, interesante. Bueno, 5. ¿Qué procedimiento se debe tener durante y después de la ingesta de antibióticos? ¿O no es necesario un procedimiento? Sí es necesario. Entonces, en esta época de la medicina donde consideramos que los bichos eran malos, como que usamos antibióticos para todo. Los antibióticos tienen la particularidad de que pueden matar a las bacterias patógenas, o sea, a ese microorganismo que te está infectando, pero también matan a las bacterias que sí necesitamos, a las buenas. Entonces, hay varias prácticas. Una es que debemos ser muy cuidadosos cuando formulamos un antibiótico y en general los pacientes no deberían tomar antibióticos por su propia cuenta. O sea, no es buena idea que una mamá o un paciente vaya a la farmacia, compre un antibiótico y se lo tome sin una recomendación médica porque puede generarle daño a su microbiota. Ese es el primer paso. El segundo paso es que si definitivamente hay una enfermedad infecciosa que necesita un antibiótico, junto con ese antibiótico hay algunos tipos de probióticos específicos que se pueden dar al tiempo para evitar que ese antibiótico dañe tanto la microbiota.
Y una vez finalizado el tratamiento antibiótico, pasados algunos días, se puede hacer un ciclo de repoblar microorganismos, ojalá con un probiótico que tenga varios tipos de bacterias. Entonces son como varios pasos para cuidar nuestra microbiota en cuanto a la ingesta de los medicamentos. ¿Es posible que por causa de los antibióticos el cuerpo humano desarrolle enfermedades como cáncer si no le damos un tratamiento después? El desbalance de la microbiota puede llevar en general a una cosa que se llama inflamación crónica de bajo grado y de ahí pueden salir muchas enfermedades. Adicionalmente, el uso de antibióticos antes de los 2 años de vida nos pone en un mayor riesgo de desarrollar enfermedades inmunológicas, sobre todo un tipo específico que se llama enfermedades autoinmunes en la adultez o en la vida adulta. No es una repercusión que vayamos a ver justo después de tomar el antibiótico, sino que pueden pasar años antes de que la veamos. Ok, gracias. 6. ¿Cuál cree usted que es la forma o formas más eficientes de cuidar de la microbiota y de su experiencia? Formas prácticas. Lo más importante, la intervención más poderosa para tener una microbiota sana es tener una buena alimentación. ¿Qué es una buena alimentación? Porque pues a veces uno cree que se está alimentando bien y de pronto no tanto. Es una alimentación libre de azúcares añadidos, ningún ser humano necesita consumir azúcar. Es una alimentación libre de alimentos procesados como paquetes, golosinas, ultraprocesados como sodas, gaseosas, leches achocolatadas y todas estas cosas que vienen envueltas. Disminuirlas al mínimo posible. Una buena alimentación debe tener una buena cantidad de frutas y vegetales. Los vegetales ojalá deberían ser la mitad del plato de nuestras comidas principales y debería haber variedad. A veces uno dice, sí, yo como vegetales, pero son solo lechuga, tomate y cebolla. Pero la idea es que nuestro plato tenga muchos colores. Cuantos más vegetales y frutas haya de diferentes colores, esto nos va a aportar diferentes tipos de fibra y diferentes micronutrientes que van a favorecer que la microbiota esté más sana, ¿sí? Y adicionalmente, la alimentación adecuada debe ser rotativa. O sea, no deberíamos comer siempre lo mismo, así sea saludable. Deberíamos intentar rotar las verduras, rotar los carbohidratos, rotar las proteínas. Cuanto más rote nuestra alimentación, más diversa es nuestra microbiota intestinal. Y cuanto más diversa es la microbiota intestinal, más salud tenemos. Sí, más salud tenemos, así es, Alicia. Entonces, una pregunta ahí. ¿Qué pasa en realidad cuando comemos vegetales? Porque muchas personas siempre te dicen los vegetales son buenos para ti, tienen minerales y vitaminas, pero ¿qué es lo que les hace tan saludables comer esos micronutrientes que tanto necesitamos? Resulta que las vitaminas y el cuerpo humano es como una máquina, para que me entiendas un poco más. Haz de cuenta que somos un robot. Tú has visto que los robots pueden tener piezas metálicas muy grandes, ¿sí? Pero esas piezas están ensambladas con tuercas y tornillos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú le quitas los tuercas y los tornillos a un robot o a cualquier máquina muy grande? Se desarma. Se desarma. Nuestro cuerpo funciona igual. Nuestro cuerpo tiene pequeñas maquinarias y las tuercas y los tornillos que permiten que esa maquinaria funcione son las vitaminas y los minerales. Si nosotros no tenemos suficiente, poco a poco empezamos a enfermar. Entonces, una de las razones más poderosas para comer frutas y vegetales es que por su diversidad en color, en composición, de ahí es de donde podemos obtener la mayor variedad de vitaminas y minerales en nuestra alimentación. Adicionalmente, puntualmente en cuanto a la microbiota, el intestino es como un jardín. Cuanto más diferente sea el tipo de fibra que tú le aportes, el color que le aportes, los nutrientes que le aportes, la tierra de tu jardín va a tener abono para flores más bonitas. Okay. Si comemos solo un tipo, pues la tierra se va poniendo pobre y la microbiota también se va poniendo pobre, entonces no florece igual de bien. Ok, muchas gracias. Bueno, doctora, ¿cuál cree que es la influencia que tiene la microbiota en la salud y enfermedad de sus pacientes? ¿Qué relación tiene? Toda. La microbiota, bueno, sucede que donde está todo lo que me les contaba, en el cuerpo en todas partes tenemos microorganismos y ellos en todas partes cumplen unas funciones importantes. Particularmente con la ciencia de donde más sabemos las funciones de la microbiota es en el intestino. ¿Sí? Ellas están dentro de la luz de nuestro intestino y están en contacto directo con la pared de nuestro intestino y en una segunda capa con las placas de Pellet, que son una parte del sistema inmunológico.
¿sí? Todas las sustancias que produce la microbiota les generan señales de comunicación a nuestras células, tanto a nuestras células intestinales como a nuestras células inmunológicas, ¿sí? Sí. Por tanto, cuando tenemos una microbiota enferma, es más probable que los niños y los pacientes en general tengan un sistema inmune más débil, desarrollen condiciones como inflamación crónica de bajo grado, ¿cierto? Se altere el metabolismo de los alimentos, se altere la producción de neurotransmisores. Entonces son muchos mecanismos. De hecho, apenas estamos empezando a aprender cuáles son todas esas funciones y seguramente con los años iremos sabiendo mucho más. Pero sabemos en este momento que si tenemos una microbiota enferma, pues nuestro paciente puede tener diversas condiciones, no es un solo síntoma. A veces pensamos como que, no sé, tienes una alteración en la barriguita, entonces te duele la panza. No, esto va mucho más allá. Puedes tener síntomas gastrointestinales, sí, pero también puedes tener síntomas mucho más lejos en la piel, en la naricita, en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso central, desencadenados por un desbalance en la microbiota. Gracias. 8. Doctora, ¿usted cree que la influencia que tiene la microbiota ahora en la medicina moderna ha influenciado de alguna manera cómo tratar a los pacientes, los diagnósticos que se les da, ha influenciado de alguna manera la medicina? Sí, realmente el conocimiento de la microbiota ha hecho que tengamos una mayor conciencia, por ejemplo, sobre el uso de los antibióticos, que nos interesemos en saber más cuáles son esas bacterias. Como te decía, hay unas tipificadas y otras que hasta ahora estamos descubriendo. Nos estamos interesando también en saber cuáles son las sustancias que esas bacterias entregan en nuestro cuerpo y cuáles son las funciones de cada una de esas sustancias. Entonces, esto digamos que ha abierto como una puerta de un conocimiento que hace unas décadas no se tenía y que sí ha influenciado tanto que cuando uno busca en internet literatura científica, pues vas a encontrar la microbiota relacionada en todos los campos de la medicina, en la pediatría, en la medicina interna, en la psiquiatría, en la neumología, en cualquier subespecialidad, ya tú tienes que estar enterado de cómo la microbiota influye. Gracias, qué interesante. Doctora, una pregunta. ¿Cómo crees que se relaciona con enfermedades mayores como cáncer, como diabetes? O sea, ¿qué pasa cuando esa microbiota se altera? ¿Qué pasa con esos microorganismos? Ahí hay dos respuestas. Una es que sabemos, hay algunos tipos de microorganismos específicos, virus, bacterias, hongos, que se relacionan con patologías específicas. Es decir, que si un paciente tuvo una infección por determinado microorganismo, puede estar más en riesgo de desarrollar cierta enfermedad, ¿sí? O sea, como un patógeno relacionado con una enfermedad puntual. Pero también está el tema de la inflamación de bajo grado, del estrés oxidativo, del déficit de micronutrientes, que son consecuencias de tener una microbiota desbalanceada y que de ahí nos podemos ir a muchas enfermedades crónicas sin que haya un link uno a uno bichito, enfermedad, sino que como que encontramos asociación entre la microbiota desbalanceada y el desarrollo de patologías, sobre todo en el largo plazo. Habitualmente no es tan rápido, sino es que sabemos que el antecedente, por ejemplo, de nacer por cesárea, que puede afectar un poco la colonización de la microbiota, de no haber recibido lactancia materna, de haber tenido uso de antibióticos tempranamente en la vida, te pone más en riesgo de enfermedades a través del mecanismo de haber modificado tu microbiota. Perfecto. Doctora, una pregunta más. ¿Qué tiene que ver la permeabilidad del intestino con enfermedades y con disbiosis? Entonces, vamos a imaginarnos que el intestino es un filtro. ¿Sí? El intestino es un filtro y en ese filtro hay una capita de células que es nuestra barrera intestinal, son como ladrillos uno al lado del otro. ¿Sí? Cuando nosotros ingerimos algo, alimento o entra para nuestro sistema gastrointestinal cualquier elemento, llega hacia la luz intestinal y queda en contacto directo con esta barrera. ¿Sí? Esa barrera y ese filtro, si están sanos, sabe seleccionar qué debe pasar y qué debe seguir derecho para desecharse. ¿Sí? Todo lo que se filtra y llega acá tiene contacto con nuestro sistema inmunológico. ¿Sí?
y ese sistema inmunológico toma esas señales y las comunica al resto de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante que el filtro haga bien su tarea, porque si no hace bien su tarea van a pasar cosas que no nos van a generar bienestar, sino que nos van a generar enfermedad. ¿Qué pasa con la microbiota? La microbiota es aquí amiga del filtro. Si yo tengo una buena microbiota, ella produce sustancias que me ayudan a cuidar mi filtro, que ayudan a que la barrera intestinal permanezca endeble. Si yo tengo bacterias patógenas, parasitismo, exceso de hongos en mi intestino, van a generar que esa barrera, que ese filtro se empiece a dañar. Entonces es como si le abrieras huecos al filtro y empiezan a pasar cosas que no deben. Con el tiempo, ¿cómo se puede manifestar eso? Lo más cercano son alergias y enfermedades autoinmunes. Entonces cuando la barrera está permeable y empiezan a pasar muchas sustancias que no deben, tu sistema inmunológico se preocupa y dice, esto no debería estar aquí. Yo tengo que defenderme de esto que está pasando. Y en ese ánimo de defenderse se puede activar en exceso el sistema inmune y entonces llevarnos a síntomas como rinitis, dermatitis, asma, ¿sí? Enfermedades alérgicas o más gravemente enfermedades autoinmunes como tiroiditis, vitiligo, bueno, hay un montón, artritis, hay muchas enfermedades donde el sistema inmune se desregula debido a una permeabilidad intestinal alterada, debido a una microbiota alterada. Suena un poquito complejo, pero espero que la analogía de la barrera intestinal les haya y el filtro les haga un poquito de sentido. Interesante. ¿Y es posible que las toxinas que ya están en el intestino pues salgan? Porque si hay permeabilidad significa que también pueden salir, entrar. Por ejemplo, como el cerebro está directamente conectado por el nervio vago, supongamos que hay toxinas, pueden llegar al cerebro por medio del nervio vago. No tanto que lleguen por medio del nervio vago, pero sí hay una conexión llegar directa en la función. Entonces, ¿qué pasa? Que el intestino además es nuestro primer órgano de desintoxicación. Entonces, normalmente todos tenemos todo el tiempo contacto con toxinas porque en el ambiente, desafortunadamente, el aire, el agua, las sustancias que utilizamos pueden estar contaminadas con toxinas, metales pesados, plastificantes, hay muchos tipos de toxinas. Nosotros tenemos contacto con ellas sin darnos cuenta prácticamente y nuestro cuerpo tiene un sistema de desintoxicación, ¿sí? La parte, digamos, más grande de ese sistema de desintoxicación ocurre a nivel hepático. Entonces el hígado, muy sabiamente, coge esas toxinas, las vuelve un poquito más solubles y las entrega a la bilis. Y la bilis las lanza al intestino para que por medio de las evacuaciones se vayan las toxinas, ¿sí? Si mi intestino está enfermo, si yo tengo estreñimiento, si tengo un tránsito intestinal alterado, si tengo la permeabilidad de mi barrera intestinal comprometida, el hígado hace su trabajo, tira las toxinas al intestino, pero resulta que el intestino no las eliminó por completo. Entonces, con el tiempo, tú como que vas llenando un tanque de toxinas que no estás limpiando. Y eso puede generar enfermedades incluso a nivel del sistema nervioso central. Adicionalmente, aunque las toxinas no viajan por el nervio vago, el nervio vago sí conecta el sistema nervioso central y el sistema nervioso gastrointestinal. Y una cosa que consideramos es que si aquí abajo en la barriguita la barrera del intestino está permeable, sucede que nosotros en el sistema nervioso central también tenemos una barrera que se llama la barrera hematoencefálica. Y esa barrera protege a nuestro sistema nervioso central de que allá no entren cosas que no deben. Pero cuando tenemos aquí permeabilidad intestinal es muy probable que también tengamos permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Por tal razón nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central está más vulnerable a estar en contacto con toxinas o microorganismos, con sustancias que nos hagan daño. Muchas gracias, Doc. La última pregunta. ¿Tiene usted algún mensaje para nuestra audiencia? ¿Cuál mensaje cree que es importante destacar de esta entrevista? Bastantes, pero lo principal que les diría es que eso que comemos es la información que recibe nuestro cuerpo para funcionar adecuadamente y es lo que determina tener una microbiota sana. Entonces, para los niños, yo sé que a veces es difícil, que el ambiente nos ofrece propagandas, las cafeterías nos ofrecen productos que no son tan sanos, pero si me están escuchando y están entendiendo que este tipo de alimentos no nos hacen bien ni a nuestro sistema gastrointestinal ni a nuestro sistema nervioso central, una buena decisión de cuidado de su salud para ser niños más sanos, más fuertes, más competitivos, más alegres,
más destacados en esas cosas que les gustan y disfrutan, sea cual sea el talento que ustedes quieren explotar, empiecen a cuidar su alimentación desde ahora mismo. Muchas gracias, Doc. Con gusto. Espero que estés muy bien. Muchas gracias a los que nos ven y nos vemos. Muchas gracias a toda la audiencia.